Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video de teoría de gráficas. Bueno, en el video de hoy vamos a identificar familias de gráficas. O sea, sirve de mucho en teoría de gráficas establecer ciertos conjuntos de gráficas y juntarlos todos en una bolsa, ¿no? O sea, hacer una categoría y meter ahí varias gráficas que comparten una característica en común. Pues esto sirve de bastante, la verdad. Hay algoritmos que son más fáciles de aplicar en ciertas familias de gráficas o ciertas familias de gráficas sirven para resolver cierto tipo de problemas en la misma teoría o fuera de la teoría, ¿no? En otras ramas de las matemáticas. Pero muchas veces es usual hacer eso, ¿no? Obtener de ciertas gráficas una característica en común y agruparlas en lo que se llama familias de gráficas. O sea, todas las que sirven para esto que menciono son bastante complejas a veces, pero ahora solo vamos a ver de lo más simple, o sea, las más simples que hay. Bueno, unas de las más simples que hay. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y la primera que podemos observar, que podemos estudiar, que tampoco es como que haya mucho estudio porque es bastante básica, es las gráficas n vacías. Le voy a poner el n al principio como parámetro, donde n lo puedo considerar un natural, o sea, incluyendo al cero. Y la gráfica n vacía consiste simplemente en una gráfica con n vértices, pero ninguna arista. O sea, puedo poner aquí sus n vértices, digamos b1, b2, b3, etcétera, hasta bn, y no pongo vértices, ¿no? De acuerdo a nuestra definición de gráficas que tuvimos en la introducción, pues una gráfica es una tripleta, ¿no? Conjunto de vértices, de aristas y una función de adyacencia. Pero esa función de adyacencia, recordemos que la podemos obviar si estamos hablando de gráficas simples, porque en lugar de poner la función de adyacencia y que las aristas sean elementos, variables que se asocian a un par de vértices, podemos simplemente poner el conjunto de dos vértices en las aristas, representando que son adyacentes, ¿no? Entonces, en este caso, con esa definición, sin considerar la tripleta, solo el par de vértices aristas, pues los vértices son n, ya les puse aquí nombres, entonces voy a poner los mismos. Los vértices serían b1 hasta bn y el conjunto de aristas sería vacío. Entonces estas serían las gráficas n vacías, que es vacías porque no tienen aristas. Bueno, ahora también hay que mencionar estas dos gráficas que tienen su propio nombre. Los nombres en general, hay algunos bastante estándar, pero hay otros que pueden variar bastante dependiendo de la literatura que se consulte. Pero otras gráficas que también podría ser bastante, bastante útil notar, o sea, notarlas con su propio nombre, es la gráfica nula, que es la gráfica que no tiene nada, ni vértices ni aristas. O sea, prácticamente representarla de manera gráfica, ahí está, ¿no? O sea, no hay que hacer nada, aquí está la gráfica nula. Entonces, pues la gráfica nula tendría como conjunto de vértices al vacío y como conjunto de aristas al vacío. Es también interesante notar que de acuerdo a nuestra definición de n vacías, este es el caso, la gráfica nula es el caso cuando n es igual a cero. Cuando n es igual a cero, entonces la gráfica nula podríamos decir que es un caso de las gráficas n vacías, ¿no? Lo mismo pasa para otra gráfica que muchas veces tiene el nombre de trivial. La gráfica trivial es la gráfica que solo tiene un vértice. Entonces, como solo tiene un vértice, no puede conectar un par de vértices porque estamos hablando de gráficas simples. Entonces, no puede tener esto de aquí, no puede tener los lazos, por lo que no tiene aristas. Y pues desde luego su conjunto de vértices es un único vértice, lo podemos poner como V y el conjunto de aristas pues es vacío. Bueno, aquí le estoy poniendo llaves, voy a poner como par. Entonces esta sería la gráfica trivial, ¿no? Y de nuevo, podemos notar que la gráfica trivial es un subcaso de la gráfica vacía, por definición, cuando n es igual a 1. Estas de aquí son las más simples, la verdad. Muchas veces se omiten bastante fácil de algunas pruebas por no representar casi nada, ¿no? O sea, no se puede hacer mucho sobre ellas. Bueno, otro tipo de gráfica bastante usado es la gráfica completa. De nuevo le voy a meter el parámetro al principio para saber de qué n hablamos. N, cuando ponemos algo así como n tal, quiere decir que, bueno, en estos casos, hay otros casos donde el n se utiliza para otra cosa, el parámetro, pero en este caso n quiere decir el número de vértices que va a tener, ¿no? Entonces yo digo que es n completa, pues quiere decir que va a tener n vértices. Entonces ponemos aquí, digamos, b1, b2, b3, etcétera, hasta bn. Y esta gráfica, lo característico de esta gráfica es que tiene todas las adyacencias posibles. O sea, un par de vértices, como, como lo dice la función de adyacencia, digo, como dice el nombre de la función de adyacencia, dos vértices van a ser adyacentes cuando hay una arista que los conecta, ¿no? Entonces, si digo que esta gráfica tiene todas las adyacencias posibles, quiere decir que cualquier par de vértices van a estar conectados, ¿no? B1 va a estar conectado con B2, con B3, B4, no sé cuántos Bs haya, hasta Bn, ¿no? Lo mismo B2, lo mismo B3, lo mismo Bn. Entonces tiene todas las posibles adyacencias, ¿no? Para dibujar un caso concreto, podríamos observar que el caso cuando n es igual a 4, ¿no? Por ejemplo, para no irnos tanto.
para no tomar números tan grandes, el caso cuando n es igual a 4, la completa de 4 vértices, o 4 completas, sería esta gráfica, ¿no? Tiene todas las adyacencias posibles. Entonces, pues a esta todavía la podemos describir de forma explícita, ¿no? Podemos describir su conjunto de vértices, que son n vértices, hasta Bn, y podemos describir su conjunto de aristas, que en este caso serían todas las aristas posibles. O sea, lo podríamos poner como el conjunto de conjuntos de dos elementos, ¿no? O sea, el conjunto que tiene los conjuntos de la forma u, v, tales que u y v son vértices de mi gráfica. Lo voy a poner así para que se note que v de g es este de aquí, ¿no? Este que definimos. Donde u y v están en b de g, y además vamos a pedirles que sean distintos, para que no se dé el caso de que estemos considerando algo del tipo x, x, que pues esto no es nada más que x, que ni siquiera es una arista. Entonces para evitar este tipo de cosas, vamos a pedirle que u y v sean distintos. Y ya, esa sería toda la gráfica n completa, ¿no? Ahora, otro tipo de gráficas también importantes son las gráficas bipartitas. Bipartita es porque justamente vamos a querer biparticionar o partir en dos el conjunto de vértices, de tal forma que satisfaga cierta condición. Entonces, aquí sí vamos a describirla de un poco distinto, porque en todas estas pudimos dar la descripción explícita de cómo era la gráfica en cuestión, ¿no? Aquí está y aquí está, ¿no? O sea, tal cual, como los conjuntos. Pero en la bipartita vamos a recurrir a una definición más general y vamos a decir, o sea, como en general como en matemáticas, ¿no? Como se dan las definiciones, vamos a decir que si ya tenemos una gráfica G que tenga su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, es bipartita si solamente sí va a satisfacer ciertas cosas. La primera es el asunto de la bipartición, que podemos biparticionar a su conjunto de vértices. Entonces, sí, solo sí, existen dos subconjuntos del conjunto de vértices, o sea, son dos subconjuntos de B, tales que ninguno sea vacío. Podemos ponerle A distinto de vacío, B distinto de vacío. O sea, esta es la definición de partición en general, ¿no? Que A sea distinto de vacío, B sea distinto de vacío, la unión de ambos sean todos los vértices y que sean ajenos. Además de esto, vamos a pedirle que la condición importante, la que hace que, o sea, la que le da la esencia a las gráficas bipartitas, vamos a pedirle lo siguiente. Para cualquier par de vértices, para todo XY en el conjunto A, si ambos vértices están en A, entonces no pueden ser adyacentes, o sea, no pueden tener la arista que los conecta, ¿no? Entonces XY no puede ser una arista de mi gráfica. Y lo mismo, pero para el conjunto B. Para cualquier par de vértices, ahora en B, si los dos vértices están en B, entonces no puede existir la arista que los conecta. Entonces XY no está en mi conjunto de aristas. Esta es la condición que debe satisfacer. Esta es la condición importante, o sea, todo. Pero en general esto es lo que da la esencia a que le podemos llamar a la gráfica bipartita. Y nada más para dar un ejemplo. Para dar un ejemplo de una gráfica bipartita podemos pensar en lo siguiente. Tomemos los vértices de nuestra gráfica y vamos a construirlo ventajosamente para que nos quede una gráfica bipartita. Entonces, vamos a ver, vamos a dejar primero las particiones que queremos. Entonces, a ver, yo quiero que una de estas sea la partición A, voy a decir que esta de aquí, y voy a decir que quiero que esta sea el conjunto B, de acuerdo a nuestra definición que está aquí. Entonces, si quiero que respeten la característica fundamental de la definición de bipartitas, no puedo hacer que pase esto de aquí, ¿no? Esto de aquí ya la violaría. O esto de aquí, porque estoy haciendo que dos vértices sean adyacentes en el mismo conjunto. Entonces solo puede haber aristas de un lado al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede estar esta arista, no puede estar esta arista, pero sí puede estar las tres aristas estas, también puede estar esta arista, etc. Entonces, esta gráfica de aquí sí satisface la condición de ser bipartita, ¿no? Porque ya puse sus vértices, o sea, todo lo negro, si a todo lo negro lo define como la gráfica G, ya di una partición de los vértices de B en dos conjuntos, A y B, tal que satisface esa condición, ¿no? Tal que ningún par de vértices en el mismo conjunto son adyacentes entre sí. Entonces esta gráfica sí es muy importante y también tiene otra extensión que tampoco es muy complicada, que es la bipartita completa. Entonces la gráfica bipartita completa es exactamente lo mismo, o sea, es exactamente toda esta definición. Aquí en el sí, solo sí, satisface esto, es exactamente esta misma definición, pero le vamos a pedir un plus, y ese plus voy a utilizar la misma notación, ¿no? Suponiendo que también dije existe un subconjunto A de V y un subconjunto B
de V tales que satisfacen lo siguiente, ¿no? Entonces voy a utilizar la misma notación. El plus que se le pide aquí es que estén todas las aristas posibles. Esto es, para todo X en A y para todo Y en B, o sea, para cualquier par de vértices que se me ocurran y que sea legal conectarlos, o sea, que estén en distinta partición, la arista XY existe. O sea, es una arista lo que conecta a XY, ¿no? Entonces, XY está en G. Esta es la condición que hace que la gráfica, además de ser bipartita, o sea, que además de cubrir lo que está marcado aquí como morado, además de cubrir esto, satisface esto. Por eso es completa, porque tiene todas, como en el caso de la n completa, que tenía todas las adyacencias posibles, esta también tiene todas las adyacencias posibles. Entonces, pues el dibujo podría ser el mismo que el otro, ¿no? Si yo tengo esta gráfica de aquí, o sea, igual con 6 vértices, digamos, entonces, si quiero que mis conjuntos de la partición sean estos, A y B, entonces lo que tendría que pedir es que estén todas las posibles, ¿no? Tiene que estar esta, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviera otro vértice aquí, para que la gráfica siguiera siendo completa, tendría que agregar todas las adyacencias, ¿no? Esta y esta. Entonces, pues sí, lo único que cambia es que ahora le pedimos que estén todas las adyacencias posibles a la gráfica. Bueno, ahora otro tipo de gráficas que sí lo podemos definir como definimos las primeras son, y ya de hecho nada más las voy a dibujar para no tener que gastar tiempo en la descripción, eso solo era para dar un repaso a cómo describir las gráficas, son las siguientes. Una estrella, bueno, también esta lleva un parámetro. Una n estrella es la siguiente familia de gráficas, o sea, como es n, pues voy a tener n vértices, bueno, de hecho va a tener n más 1, pero en general voy a empezar acomodando a n vértices de este modo. Y voy a colocar a otro vértice, le voy a poner otro nombre, le voy a poner Z al centro. Entonces se va a llamar estrella, n estrella, porque va a asemejar a una estrella. O sea, supuestamente, ¿no? Entonces tiene esta forma. Aquí están los demás vértices en el contorno, ¿no? Por ejemplo, aquí va a estar B3 si n es mayor a 3. Aquí va a estar, no sé, B7, digamos. Pero se entiende la idea, ¿no? O sea, por eso se llama estrella, porque supuestamente asemeja la forma de una estrella. Ya, como digo, ya no voy a perder tiempo en definirla formalmente, porque sí, la verdad sí quita algo de tiempo. Creo que así es más que claro. Y bueno, otra gráfica parecida a la estrella que podemos mencionar es la rueda, que es básicamente lo mismo. La n rueda, o sea, esto de verdad nada más es como para familiarizar un poco con el tipo de gráficas. Entonces la n, aquí le voy a poner más vértices. Por ejemplo, supongamos que hay un B3, B4. La n de la n rueda, de nuevo es por el número de vértices que van a ir fuera. O sea, como aquí poníamos n vértices alrededor, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y también vamos a poner el vértice central, que otra vez le vamos a poner z. Entonces la n rueda lo que hace es que es como una estrella, como una n estrella, pero también tiene estas adyacencias entre vértices consecutivos. Entonces es la n rueda, porque pues, se asemeja a una rueda, ¿no? Bueno, ahora, otras dos que también podría ser bueno mencionarlas serían las gráficas que les decimos trayectorias o ciclos, ¿no? Eso también hay un concepto así, en general en cualquier gráfica, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita nos vamos a quedar con el nombre de trayectorias y ciclos para describir a las siguientes gráficas. Una n trayectoria, y esta sí es bastante usada, que esta tiene una notación estándar, la nombramos como PN, o sea, bueno, más bien es la notación que se utiliza para nombrar a la gráfica, como PN, una cadena consecutiva donde n representa el número de vértices. También hay algunos lugares donde se representa como el número de, o sea, donde n es la longitud de la trayectoria, por así decirlo, pero ahora lo vamos a utilizar como conjunto de vértices. Entonces ponemos aquí a n vértices, una secuencia de n vértices, y vamos a conectarlos tal cual su secuencia. O sea, B1 va a estar conectado con B2, B2 con B3, B3 con B4, etc. Hasta Bn-1 con Bn. Y ya, es nada más eso. Ahora otra, un poco similar a esta, es el n-ciclo. Que esta también, como es muy importante, recibe una notación particular también, que es Cn de ciclo. Entonces, para hacer esta, igual vamos a acomodar en secuencia a n vértices. Si quiere, para que se vea que de dónde viene el nombre, vamos a acomodarlos en ruedita. B3, etcétera, hasta Bn, y vamos a hacer adyacentes a los vértices consecutivos, o sea, B1 con B2, B3 con B4, B4 con B5, etcétera, hasta Bn-1 con Bn, ¿no? O sea, lo mismo que la trayectoria, solo que la particularidad del ciclo va a ser que también va a tener la arista de Bn a B1. O sea, solo difiere en eso, ¿no?
de verdad es un ciclo porque es como un círculo y la trayectoria pues simplemente es una trayectoria, ¿no? Para hacer el ciclo, digo, perdón, la trayectoria un ciclo, únicamente hace falta esta arista. Entonces, pues yo creo que vamos a quedarnos con esas gráficas, o sea, simplemente es para familiarizarnos con la representación que tienen, su dibujito, y porque la verdad sí son bastante usadas en la teoría básica.